Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las características de los animales. Entonces, empecemos. Los animales son organismos heterótrofos, es decir, no elaboran su propio alimento, deben obtenerlo de otros seres. Son pluricelulares, ya que su cuerpo está compuesto por varias células eucariotas que se organizan en tejidos. Las células eucariotas, recordemos, poseen material genético contenido de forma empaquetada en cromosomas dentro de la membrana nuclear, y algunos organelos como la mitocondria, donde se realiza la respiración celular, el aparato de Golgi, donde se empaquetan sustancias, y los ribosomas, encargados de fabricar proteínas. Adicionalmente, los animales se caracterizan por su capacidad para la locomoción, la ausencia de pared celular y por su desarrollo embrionario, que atraviesa por varias fases y determina un plan corporal fijo. La mayoría de los animales son diploides, es decir, que cada célula contiene dos copias del material genético. Los ecosistemas en los que se desarrollan los animales pueden ser terrestres, acuáticos o ecosistemas de transición, como el aire. Algunos animales son sésiles, es decir, que permanecen anclados en un solo lugar, generalmente en su estado adulto, y pueden mover sus apéndices o extremidades para atraer y capturar el alimento. Otros animales son móviles y buscan su alimento de forma activa. Una de las características más representativas de los organismos dentro del reino animal son los tejidos y sistemas. Existen 4 tipos básicos de tejidos que componen los órganos y las estructuras del cuerpo, aunque puede variar e incluso puede que no estén presentes, como en el caso de las esponjas o los poríferos, como vamos a ver más adelante. Este organismo, por ejemplo, no tiene tejidos verdaderos, pero en la mayoría de los animales sí los presentan. Estos tejidos son el epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a ver las características principales de cada uno de estos tejidos. Los tejidos son conjuntos de células con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario común. El tejido epitelial conforma la piel y recubre el sistema digestivo. Puede ser un tejido simple con una sola capa de células o estratificado con varias capas para aislar y proteger estructuras. El tejido conectivo une y soporta otros tejidos. Puede ser cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. El tejido muscular está compuesto por células llamadas miocitos o células fusiformes, que tienen varios núcleos y que conforman fibras llamadas miofibrillas. Estas se unen para formar las fibras musculares y son las responsables del movimiento del cuerpo. El tejido muscular puede ser de 3 tipos: el esquelético, que permite el movimiento voluntario; el liso, que recubre los órganos internos y contrae involuntariamente a los órganos, como en el caso de los pulmones; y el cardíaco, que recubre el corazón y se contrae involuntariamente. El tejido nervioso está formado por células altamente especializadas llamadas neuronas, que tienen prolongaciones de su membrana celular. Al cuerpo de la neurona se le llama soma. A la prolongación de la membrana plasmática se llama axón, y las prolongaciones más cortas se llaman dendritas. Las neuronas forman una red llamada red neuronal, y mediante el contacto con las dendritas de otras neuronas transmiten señales a través de un proceso de comunicación intercelular denominado sinapsis. Cuando un tejido se organiza para formar un órgano, los órganos son unidades funcionales del organismo. Algunos pueden estar compuestos por varios tejidos que en conjunto desempeñan una determinada tarea. Por ejemplo, el corazón está compuesto por tejido conectivo, muscular y nervioso. Un sistema consiste en 2 o más órganos que realizan una tarea específica. Por ejemplo, el sistema circulatorio distribuye el oxígeno, la energía y los nutrientes, como la glucosa, por todo el organismo. El sistema excretor cumple la función de eliminar los desperdicios y las sustancias tóxicas.
El sistema nervioso se encarga de la percepción de estímulos y de la coordinación de los movimientos. Además, permite memorizar y aprender. Y por último, el sistema inmune se encarga de defender el organismo frente a infecciones que pueden dañar tejidos y ocasionar la muerte. Otra característica muy importante en el reino animal es el desarrollo. En las etapas tempranas de desarrollo, cuando se forma el embrión, las células conforman tejidos embrionarios que en etapas posteriores del desarrollo se convierten en estos tejidos especializados, órganos y sistemas del organismo. Durante el desarrollo del cuerpo, las células se diferencian y ejecutan una función específica. Las que realizan una misma función y trabajan de forma conjunta conforman capas de células o tejidos que varían dependiendo del grupo animal. Los tejidos embrionarios, también llamados meristemos, son 3: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo es el tejido que recubre la parte exterior del embrión, del cual se originan por diferenciación de las funciones celulares los otros 2 tejidos embrionarios, además del tejido epitelial que recubre el exterior del organismo y el sistema nervioso. El endodermo es el tejido interno que se origina del sistema digestivo y algunos tejidos que recubren el hígado y el páncreas. El mesodermo es el tejido intermedio que origina los tejidos conectivo y muscular, además de los sistemas excretor y endocrino. El desarrollo embrionario y la formación de los 3 tejidos embrionarios consisten en la división mitótica del cigoto, es decir, de la célula resultante de la fusión de los gametos masculino y femenino. El cigoto se subdivide formando una masa de células llamada mórula. La embriogénesis es la formación del embrión, a partir del cigoto formado en la fecundación. El proceso se divide en las siguientes fases. Primero, la segmentación. En la segmentación, el cigoto se divide varias veces formando una estructura llamada mórula. El proceso de formación de la mórula se realiza por sucesivas divisiones mitóticas. Las células formadas son totipotentes, es decir, pueden convertirse en cualquier tipo de célula y se llaman blastómeros. Entonces, los blastómeros son nuestras primeras células y estos tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula, en una célula epitelial, en una célula cardíaca, en una célula nerviosa. Después, los blastómeros, formadores de la mórula, a medida que crecen por división mitótica, ocurren fenómenos de compactación de algunas células hasta que se forma la blastula. La mórula continúa dividiéndose y migra hacia el exterior, formando una capa celular que envuelve un hueco interior llamado blastocele. La estructura formada se denomina blástula. La blástula es una masa heterogénea de células que se dividen en 3 capas. Una externa denominada trofoblasto o células compactadas, el blastocele, que es la cavidad producto de la separación de células embrionarias, y un conjunto de células internas agrupadas hacia un polo que constituyen el embrioblasto. Cuando las células de la blástula continúan su división, se forma la gástrula, que es una masa de células en la que finalmente se pueden diferenciar los 3 tejidos embrionarios nombrados anteriormente. A partir de esto se va a empezar a formar diferentes órganos y las estructuras que conforman el cuerpo del animal. En un punto concreto, las células se dividen a distinto ritmo, originando una cavidad hacia el interior de la blástula. La estructura formada se denomina gástrula y la cavidad interior se llama arquenterón, que se abre hacia el exterior por un orificio denominado blastoporo. Así, las células que tapizan el arquenterón pertenecen al tejido embrionario denominado endodermo y las células que están afuera se denominarán ectodermo. La gástrula se origina de distinto modo según el tipo de animal, pero esta es una forma general. Los animales pueden ser triblásticos cuando tienen 3 tejidos embrionarios o diblásticos cuando solamente tienen 2 de ellos. La organogénesis es la fase en la que se van a formar los distintos tejidos y órganos que conformarán el animal. Dependiendo del animal, esta fase puede llegar a ser muy compleja. De manera general,
Los animales pueden definirse en dos grupos: los animales con tejidos incipientes o tejidos sencillos y los animales verdaderos o también llamados eumetazoa. Hoy vamos a hablar solamente de los animales con tejidos incipientes. A este tipo de animales se les llaman los poríferos. Los poríferos son un grupo conocido con el nombre de esponjas. Son organismos que hasta el año 1765 fueron caracterizados como animales planta o también llamados zoofitos, porque son sésiles durante su vida adulta. La mayoría de las especies de este grupo son marinas, pero también se pueden encontrar en ecosistemas de agua dulce. Se han descrito alrededor de 5.500 especies de poríferos. Algunas esponjas pueden llegar a alcanzar tamaños considerables hasta de más de 2 metros de altura en arrecifes del Caribe. Es muy probable que los poríferos hayan sido los primeros animales que presentaron un esquema sencillo de organización. Las esponjas aún sobreviven sin muchos cambios estructurales en comparación con sus antepasados. Aunque las esponjas son animales pluricelulares con un cuerpo relativamente grande, su fisiología es muy similar a la de los organismos unicelulares. No poseen órganos ni tejidos verdaderos. No tienen células organizadas o sistemas de órganos. Mantienen su cuerpo erguido mediante una red de fibras de colágeno asociadas con carbonato de calcio o sílice, pero su organización corporal no presenta ningún tipo de simetría. Las esponjas se alimentan por filtración mediante la circulación de agua que entra por los poros y sale por un orificio mayor llamado ósculo. El organismo de una esponja es un sistema de filtrado de agua compuesto por células poro y células flageladas. Se reproducen sexual o asexualmente y algunos grupos presentan larvas nadadoras. Las células flageladas de las esponjas también se denominan coanocitos o células collar. Los collares de coanocitos se componen por filamentos que se pueden retraer y células que protegen y sostienen el organismo. Esta es una función similar a la que cumplen las células epiteliales. El otro tipo celular encontrado en las esponjas son los amebocitos. Están localizadas en una capa intermedia entre dos capas de coanocitos. Los amebocitos son células con forma ameboide que desempeñan funciones de reproducción, transporte de nutrientes y secreción de sustancias para el desarrollo de estructuras que sostienen a la esponja. Las esponjas pueden vivir en aguas someras o poco profundas. Algunas especies crecen en zonas de poca corriente y grandes profundidades. La importancia ecológica de las esponjas se debe en gran parte a su capacidad para filtrar grandes cantidades de agua, ya que en promedio pueden bombear 1.200 veces su propio volumen por día. Debido a esta gran capacidad de filtración, entrelazan las cadenas alimentarias entre los distintos organismos de los ecosistemas marinos, además de ser capaces de retirar hasta el 90% de bacterias y entre el 23 y 63% de virus del agua. También son importantes en el ciclo del carbonato de calcio por su continuo proceso de reincorporación del material calcáreo al medio. Debido a la alta conexión con el medio que las rodea, las esponjas son uno de los grupos marinos más importantes como bioindicadores de la calidad ambiental, y las esponjas que están en los corales son paleoindicadoras por su esqueleto de cambios ambientales históricos con una antigüedad superior a la de los propios corales. Desde la antigüedad, las esponjas marinas ya eran utilizadas por el hombre como utensilios domésticos, por ejemplo, como esponjas de baño o para cojinar sillas y cascos de batalla. Actualmente son cultivadas y comercializadas por empresas de la industria cosmética, sobre todo para la obtención de esponjas de baño. Probablemente una de las características más importantes de las esponjas desde el punto de vista biotecnológico se debe a la gran variedad de productos naturales que producen, ya que seguramente es el producto marino más importante en cuanto a la producción de compuestos bioactivos. De hecho, uno de los pocos fármacos de origen marino que se comercializan en la actualidad se encontró en 1950 en la esponja del Caribe llamada Tetia crypta. ¿Listo, chicos? Hasta aquí llegamos con la primera información de las características de los animales. No olviden hacer la actividad y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!